Un organismo genéticamente modificado son especies vegetales que han sido sometidas a la incorporación o modificación de genes mediante el uso de herramientas de ingeniería genética. La modificación genética de las plantas es, por lo tanto, la manipulación del desarrollo, estructura o composición de una planta por medio de la inserción de secuencias de ADN específicas. Estas secuencias pueden ser derivadas de la misma planta, produciendo organismos intragénicos, o generados por la inserción de un gen proveniente de otra planta, produciendo organismos génicos, o bien organismos transgénicos si la fuente del gen proviene de una especie diferente. Gracias a que la ingeniería genética permite la transferencia directa de genes entre especies sexualmente no compatibles, algunos rasgos genéticos que eran anteriormente difíciles o imposibles de mejorar pueden ser desarrollados actualmente. El proceso puede dividirse en 6 etapas. 1. Identificación y caracterización del gen. 2. Incorporación del gen en una construcción genéticamente adecuada. 3. Introducción de la construcción en las células vegetales. 4. Selección de plantas transformadas. 5. Regeneración de la planta completa a partir de células transformadas. 6. Incorporación de la característica nueva en variedades comerciales. Los cultivos biotecnológicos se han caracterizado en 3 categorías principales. Primera generación, mejoramiento en rasgos agronómicos y diseñados. Segunda generación, características de calidades mejoradas y mayores contenidos nutricionales. Tercera generación, diseñados especialmente para producir sustancias de uso farmacéutico e industriales. La técnica genética consta de 5 pasos. Lo primero es extraer un cromosoma del núcleo de la célula y de ese cromosoma extraemos el ADN. De otro alimento o de uno de su misma especie, pero mejor, se extrae el transgen, es decir, el gen que se le va a poner y que tiene la nueva información genética que queremos que tenga nuestro alimento. El punto 3 consiste en que mediante ingeniería genética se clona el gen, se modifica y se fragmenta el transgen y se introduce en el ADN del alimento primeramente extraído. A partir de ese momento, ese alimento ya es un transgénico, ya que la información genética ha sido modificada. Ahora, ese alimento posee un gen que no es propio de su naturaleza y que le da una nueva característica que no tenía antes. El transgen suele introducirse en las semillas de muchas plantas para que los productos que den sean mejores y soporten mucho mejor las plagas. El tomate es una de las hortalizas más populares en el mundo, por lo que se ha visto beneficiado por una larga historia de mejora genética. Estos tomates se diferencian de los comunes porque tardan mayor tiempo en descomponerse que el resto. Algunos tipos de tomate transgénico son los siguientes. El primer tomate transgénico es conocido como Flower Sarf y fue producido en 1994. Estos llegan al consumidor con el sabor y la textura óptimas. El segundo es el tomate larga vida, que corresponde a una variedad que se ha obtenido por la mejora convencional. Este tomate soporta mejor el transporte y almacenamiento. Por último, los científicos del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Vegetal en Nueva Delhi han creado un tomate transgénico tolerante a la sequía, resiste a la infección por hongos y nutricionalmente enriquecido con más hierro y ácidos grasos poliinsaturados. Las plantas de tomate transgénicas de este tipo producen una cera en sus hojas de las plantas que las protege de la pérdida de agua. Esta nueva variedad pierde hasta un 23% menos de agua que sus homólogos convencionales. Cabe aclarar que la evidencia científica disponible hasta el momento establece que no hay riesgo en el consumo de alimentos transgénicos por humanos. Ahora continuaremos hablando de la soya, otro alimento transgénico muy popular. Pasamos a la siguiente diapositiva. Soya. Glycine max. Llamada popularmente soya, es una especie de la familia de las leguminosas. La soya es una excelente fuente de proteínas muy digeribles y de calidad comparable a las proteínas de origen animal. También es una buena fuente de calcio, hierro, zinc, fosfato, magnesio, vitaminas B y folatos. Soya intacta o BTRR2Y. La soya MON 87701 X MON 89788 es el resultado del cruzamiento de los eventos MON 87701 resistencia a insectos lepidópteros y MON 89788 tolerancia al herbicida glifosato. En el evento MON 87701 se introdujo el gen CRY1AC proveniente de Bacillus thuringiensis courstaki que codifica la toxina BT-CRY1AC, la que confiere resistencia a las plagas de lepidópteros.
En el evento MON 89788 se introdujo el gen CP4-EPSPS de la bacteria del suelo Agrobacterium tumefaciens cepa CP4. Este gen codifica para una versión de la enzima EPSPS tolerante al herbicida glifosato. Los alimentos derivados de la soya transgénica son seguros para el consumo humano y animal. Se han estudiado cuidadosamente y cumplen con las normas de seguridad alimentaria establecidas por el Ministerio de Agroindustria. Bueno, yo les voy a hablar del maíz. El desarrollo de las técnicas de ingeniería genética a partir de los años 70 y su incorporación al fitomejoramiento posibilitó la obtención de cultivos genéticamente modificados. Este maíz genéticamente modificado es aquel al cual se le han realizado cambios genéticos insertando uno o varios genes con características de interés, mediante el uso de tecnología de genes o de ADN recombinante. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los maíces modificados genéticamente que se encuentran actualmente en el mercado responden a dos características principales, a la resistencia de insectos y a la tolerancia a los herbicidas. Utilizando la tecnología de ADN recombinante, se ha modificado el maíz insertando un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, de tal modo que sus hojas, tallo y polen expresarán esta proteína de la bacteria, provocando que los animales, insectos principalmente, no se acerquen a él. El uso de este tipo de maíz ha sido relacionado con la reducción de la incidencia en bebés con defectos en el tubo neural debido al menor contenido de micotoxinas. Pasemos a lo siguiente. El maíz tolerante a herbicida es un maíz que ha sido mejorado mediante el uso de la tecnología de ADN recombinante para tolerar la aplicación de cierto tipo de herbicidas. Ha sido posible reemplazar su secuencia por otra que confiera resistencia y permita este tipo de uso de herbicida. Se han desarrollado línea tolerante a tres herbicidas, el glifosato, glufosinato de amonio e imidazolinona. Por último, la evaluación se basa en la comparación con una contraparte conocida, o sea, su homólogo convencional y que tenga un historial de utilización segura. Este concepto se le conoce como enfoque comparativo o de equivalencia sustancial y permite identificar las similitudes y posibles diferencias entre el alimento convencional y el nuevo producto modificado genéticamente. Bien, en conclusión con nuestro tema de los organismos genéticamente modificados, se tiene que la mutación inducida ha dado lugar a la introducción de nuevas variedades de cultivos, como vendría siendo el arroz, la cebada, el jitomate, el maíz, etc. En la mutación inducida se van a emplear determinados fragmentos de ADN para señalar la posición de un gen concreto, donde se van a seleccionar plantas o animales individuales que contengan características y genes benéficos. Es de este modo que surge mediante la ingeniería genética los organismos genéticamente modificados, también conocidos en sus siglas de OGM. Esta ingeniería permite transferir genes seleccionados individuales de un organismo a otro, también entre especies no relacionadas. Dichos métodos se usan para crear vegetales GM o genéticamente modificados, que luego se utilizan para desarrollar cultivos de alimentos GM. Aunque, por otro lado, puede que los cultivos transgénicos tengan efectos indirectos sobre el medio ambiente por el uso de estos cultivos que son resistentes a los insectos gracias al gen BT, que se encuentra dentro de una bacteria presente en los suelos que produce una proteína tóxica para algunos tipos de insectos como las mariposas, polillas, larvas de escarabajos y moscas.